Toda América se unió con Fidel, con el ejército rebelde de Cuba y con el pueblo de Cuba. Y por eso es que 60 años después, cuando el ejército rebelde, Fidel, entró a Santiago de Cuba, un 1 de enero, 60 años después, cuando el ejército rebelde, con el pueblo de Cuba, encabezado por Fidel, por Camilo, por Raúl, por Ernesto Guevara, entraron a La Habana, un día como hoy, ese día estaba entrando el ejército de libertadores de Antonio Maceo, de Martí. Ese día entraba Bolívar con el pueblo de Cuba a lograr la independencia que había sido escamoteada por maniobras imperiales. Cuba logró su independencia, la victoria de su ejército libertador, prácticamente 150 años después que nuestra Suramérica. Pero no hubo un segundo de descanso, no hubo una sola generación de cubanos que no asumiera la bandera de la lucha por la independencia en Cuba. Así que hoy pudiéramos decir, como lo dijo el compañero presidente Raúl Castro, en Santiago de Cuba, el 1 de enero, allá estuvo nuestro canciller Elías Aguas representando toda la patria de Bolívar y a nuestro comandante Hugo Chávez, allá en las celebraciones del 55 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. Hoy podemos decir, desde esta Venezuela bolivariana, independiente, profundamente chavista, que 55 años hace que Cuba logró conquistar su verdadera independencia, la independencia que había sido retardada por garras imperiales, antes españolas y luego estadounidenses. Tiene una gran significación la victoria de la Revolución Cubana. Sin lugar a dudas, compatriotas, si hablamos del siglo XIX, nadie podrá hablar del siglo XIX, jamás del siglo XIX americano, sin decir un nombre vital de la historia, Simón Bolívar y la independencia nuestra suramericana. Para hablar del siglo XIX hay que hablar de la guerra, de la victoria y de la independencia de nuestros pueblos. Y luego habrá que hablar de las traiciones, las divisiones, la dominación, la entrega de nuestras patrias. Y para hablar del siglo XX, sin lugar a dudas, del siglo XX nuestro americano, siempre habrá que hablar de antes y después de la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro Ruz. Sin lugar a dudas, el siglo XX americano lo marcó la Revolución Cubana. Nadie podrá rechazar ni negar. Son realidades de la historia, realidades de nuestra historia. Nadie podrá decir que es temerario y exagerado decir que sin la Revolución Cubana toda nuestra América hubiera sido engullida uno detrás de otro, y si acaso alguno de los nombres de nuestros países hubieran sido incorporados como una estrella más en la bandera de las 50 estrellas. Si acaso. Si la Revolución Cubana hubiera sido derrotada antes de aquel 1 de enero, o si hubiera sido derrotada después de aquel 1 de enero, otra fuera la historia de las luchas de nuestro pueblo. Hubiera sido un siglo XX más tortuoso. No es que no fue tortuoso, claro que fue. La década de los 60, 70, ¿qué pasó en nuestra América? Se impusieron dictaduras en todo el Cono Sur, en todo Centroamérica. ¿Cuántos miles de desaparecidos, de torturados podemos contabilizar en la contabilidad de la muerte de nuestra América Central,
de nuestro Caribe y de nuestra América del Sur. Varios miles. Dícese que solo de Guatemala y la invasión y la imposición de dictaduras en Guatemala, más de 300.000 hombres y mujeres del pueblo fueron capturados, torturados y asesinados, solo en un país de nuestra América. En Argentina, en la Chile de Pinochet, ¿cuántos jóvenes fueron perseguidos, torturados